continuidad a lo que ya intentamos trabajar. Bienvenida, Cecilia, y bueno, de nuevo, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos, por estar acá. Un poco la idea que yo tenía era, primero contarles, antes de poner una presentación, contarles un poco mi recorrido por Cortex, qué fueron las distintas cosas que fui haciendo y, y cómo la herramienta me resultó útil para las preguntas de investigación que yo tenía. Entonces, quizás me parece que lo primero a decir es que la herramienta en sí misma puede ser muy linda y tener un montón de chiches, como podríamos decir acá en Argentina, pero que solamente es útil en la medida en que nuestras preguntas de investigación nos conduzcan a necesitar hacer ciertos tipos de análisis, como análisis de red, como extracción de términos, y que eso nutra y nos permita seguir retrabajando las preguntas de investigación que tengamos. Entonces, o sea, van a ver que yo, ahora un poco en lo que les voy a contar, yo uso Cortex hace bastantes años, desde el 2018 al menos, y justamente lo utilizo porque de alguna manera vino a suplir una necesidad que yo tenía de poder mapear o sea, lo que yo entendía eran sistemas de innovación corporativos. O sea, los procesos de innovación de empresas que son globales y que realizan y organizan sus procesos de innovación a escala transnacional. Y para poder medir eso, no, por un lado, en general las encuestas que existen son encuestas a nivel país. A mí no me interesaba trabajar a nivel país, muchas veces esas encuestas son anonimizadas, a mí no me interesaba hacer un mapeo general de empresas, sino lo que yo quería ver era como ciertas empresas en particular, y a lo largo de mis investigaciones trabajé tanto con empresas de Big Tech, como Google, Amazon, Microsoft, Apple, etcétera, como con grandes empresas farmacéuticas, pero también más recientemente estuve utilizando Cortex para trabajos sobre Siemens, sobre State Grid Corporation of China, bueno, Alibaba, Tencent, que son grandes empresas de tecnología también, pero de China. Entonces, el foco de mis investigaciones es entender cómo organizan los procesos de innovación las grandes empresas transnacionales y cómo se aprovechan de esos procesos de producción de conocimiento colectivos a partir de extraer después ese conocimiento y transformarlo en activos intangibles, entre otros, por ejemplo, patentes, para los cuales no comparten la propiedad de esas patentes. Entonces, si nosotros, pensando en términos de qué bases de datos, porque obviamente para pensar en Cortex hay que pensar automáticamente en cuáles son nuestros corpus, cuáles son los datos que vamos a analizar. En mi caso, yo les dije que tenía un primer interés, que era mapear procesos de innovación transnacionales. Por otro lado, que me interesaba distinguir entre quienes producen el conocimiento y quienes se apropian de parte del valor producido en la sociedad en forma de rentas intelectuales a partir de privatizar y transformar en activos los procesos el conocimiento o el producto de esos procesos de conocimiento. Entonces había una diferencia entre quién está realizando las investigaciones y quién extrae un beneficio económico de esas investigaciones. Entonces eso me llevó a mí a trabajar en general con dos tipos de corpus en mis investigaciones. Corpus que vienen, por ejemplo, de Web of Science, que son con información de publicaciones científicas, y corpus de patentes. Por supuesto que, y sobre todo en el sector de alta tecnología, una enorme parte del conocimiento queda en secreto. No es la manera de apropiarse de réditos económicos asociados a ese conocimiento, no son las patentes únicamente, sino que también mucho queda en secreto. Pero de todas maneras, las patentes igual nos dan, incluso para ese sector, un montón de información sobre quién es propietaria de parte del conocimiento que es privatizado. Y las publicaciones científicas para estas dos ramas, estos dos sectores industriales, lo que permiten, como son empresas que en general publican muchos papers, publican muchas investigaciones científicas, nos dan pistas, en mi caso, para mí, pistas importantísimas para construir proxies de esos sistemas de innovación corporativos, de con quienes están realizando procesos de innovación. Entonces, para eso, la información de publicaciones me servía para ver quiénes eran las organizaciones declaradas como afiliaciones de coautores de estas empresas en papers. Entonces, de ahí piensen que mi pregunta de investigación ya tiene la forma de una red o de un sistema de conocimiento. Con lo cual, el mapeo que nos permite Cortex, o también otras herramientas para hacer justamente análisis de redes,
es el más pertinente para responder a este tipo de preguntas. Y este tipo de preguntas, una vez, o sea, que yo me empecé a meter y arranqué metiéndome por el lado de los actores, o sea, quiénes eran las organizaciones que participaban junto con estas grandes empresas en la producción de conocimiento, y con quién estas grandes empresas, o con quiénes estas grandes empresas después compartían o no la propiedad de las patentes que detentan, que tienen ellas en su poder. Un segundo paso en mis investigaciones fue también empezar a ver sobre el contenido de esas publicaciones y patentes. Cómo evoluciona a lo largo del tiempo lo que podríamos hablar como las estrategias científicas y tecnológicas de estas empresas, qué conocimientos priorizan, qué conocimientos dejan de priorizar en el tiempo, y también eso me permite reforzar esta idea que yo planteo en mis investigaciones sobre una asimetría entre quienes participan de los procesos de investigación y quienes se hacen de los beneficios económicos. Un proceso de depredación o apropiación de conocimiento por parte de estas grandes empresas que no comparten la propiedad de sus patentes con las organizaciones con las que realizan las investigaciones. Pero alguien podría después decirme, bueno, pero quizás investigan sobre A y patentan sobre Z. Si los temas son totalmente distintos, más allá de que podamos tener una concepción del conocimiento como un gran común, todo interrelacionado, bueno, podría ser que estuvieran en campos de conocimiento distantes. Podría pasar. Digo, la crítica es válida por más que podemos intuir que claramente no es así y que lo que publican está completamente en línea con lo que después patentan. Entonces ahí es cuando aparece como una segunda pata de Cortex para justamente poder mirar, no solamente hacer redes sobre quiénes son las organizaciones que participan en esto que yo llamo sistemas de innovación corporativos o de la corporación, sino también sobre qué tratan esos sistemas de innovación, o cómo van evolucionando sus contenidos a lo largo del tiempo. Y ahí también empecé a hacer distintas investigaciones, tanto sobre contenidos de publicaciones científicas como contenidos de patentes, que por supuesto Cortex en sí mismo no nos va a arrojar una interpretación de esos resultados, y que obviamente ahí también nutrirse de la experiencia y el conocimiento de personas que están en los campos sobre los cuales estamos investigando es clave. Si yo estoy trabajando sobre las redes de conocimiento que privilegian las farmacéuticas, hablar con investigadores del área de la salud, biomedicina, va a ser sumamente útil para poder entender, darle sentido, y lo que les voy a presentar en un rato justamente es un producto de investigaciones interdisciplinarias, y por eso me parecía que era quizás de todas mis investigaciones la más pertinente para compartir más en detalle con ustedes hoy. Pero igualmente también hay un proceso donde a medida que una se va metiendo más con un sector, una industria, las palabras claves también podemos empezar a identificarlas nosotros mismos. Entonces, obviamente, tanto en el proceso de armado de estos sistemas de innovación corporativos, como en el proceso de armado del contenido de las investigaciones en formato de una red que se desarrollan en estos sistemas de innovación, hay un ejercicio que ya se habrán dado cuenta, y seguramente Matías hizo hincapié, que realmente lo bueno de Cortex es que al no tener que programar, hay un montón de la tarea que queda resuelta. Pero lo que no queda resuelto es que hay que igualmente limpiar las bases. Y limpiar las bases también implica una tarea grande de conocimiento de las instituciones. En mi caso, quizás lo que más trabajo me ha llevado en todas las publicaciones, y en la que les voy a mostrar en particular, porque teníamos arriba de 60.000 organizaciones en una primera versión de la base, porque era una base muy grande, es unificar nombres. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con empresas, las empresas muchas veces tienen subsidiarias con nombres diferentes. En el caso de las farmacéuticas, además, a medida que van adquiriendo empresas, muchas veces el nombre de la empresa que adquieren lo conservan. Entonces hay un ejercicio que Cortex no va a hacer por nosotros, porque no se va a dar cuenta, y que tampoco viene hecho de Web of Science, porque también en Web of Science hay un proceso de limpieza y de unificación de afiliaciones que tenemos que hacer nosotros. Lo mismo también tomar decisiones sobre si tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires hay asociado un hospital que se llama el Hospital de Clínicas. Si yo estoy unificando todas las instituciones al Hospital de Clínicas, ¿lo pongo adentro de la Universidad de Buenos Aires, sí o no? Bueno, eso no tiene una respuesta correcta o incorrecta. Lo que tiene que haber es un criterio homogéneo para el tratamiento de nuestra base.
Entonces, si a la empresa la consideramos con todas sus subsidiarias como únicamente la empresa, con un único nombre, bueno, el mismo tratamiento vamos a hacer con Harvard, el Dana-Farber Cancer Institute y el Broad Institute of Technology, y así, o sea, distintos tanto hospitales o facultades dentro de eso mismo. Entonces, de alguna manera, el ejercicio que Cortex no resuelve es lo que es el proceso de limpiar, de trabajar con nuestra base. Otra de las cosas que yo empecé a hacer con Cortex es verdad que a diferencia de trabajar con R o con otros programas, nos tiene limitados a una cierta cantidad de funcionalidades, pero dentro de eso se puede ser un poco creativos. Entonces, por ejemplo, algo que yo hago muchas veces para mis trabajos de investigación, además de mapear estas redes, es crear nuevas variables. Haciendo listas, como seguramente les explicó Matías, yo listo, por ejemplo, una vez que ya tengo depuradas todo el campo de Research Institutions, que es donde aparecen las afiliaciones en Web of Science, listo todas esas y creo un nuevo campo, que lo pongo al lado, una new entity, que va a ser el tipo de institución. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa diferenciar si es una empresa multinacional, si es una empresa startup, si es una universidad, si es un organismo público de investigación. Entonces, los clasifico. Obviamente que esos procesos de clasificación en parte son manuales, en parte no, porque si empieza con UNIV, bueno, todas esas van a ser universidades, y termina en Inc. o en SRL, van a ser empresas, bueno, y así sucesivamente, pero eso para mí es un tip de algo que a mí me sirvió, eh, y así también empezar a crear otras variables que nos permitan quizás hasta clasificar. Una cosa que hicimos en el trabajo que les voy a mostrar ahora es creamos una nueva clasificación. Hicimos un ejercicio de extracción de términos, de ver cuál era el contenido de las publicaciones que analizamos, y ese contenido, esas palabras claves que extrajimos con la opción de Term Extraction de Cortex, después las clasificamos. Entonces, para hacer esa clasificación, en realidad la clasificaron dos compañeros de ese trabajo de investigación, que son biólogos, e hicieron una clasificación que integraba parte de nuestros más de 500 términos en 15 clasificaciones. Eso nos sirvió para después mirar en los clústeres, una vez que mapeamos los resultados, de qué trataban los clústeres. Porque utilizando la opción de tercera variable para los clústeres, que no sé si la vieron en la primera parte del taller, si no yo se las explico, y cualquier cosa que se pierda me van diciendo ahora cuando pase a compartirles el PowerPoint. Esa tercera variable la utilizamos para tener de alguna manera una medida de, ok, todas estas palabras que aparecen juntas dentro de un mismo clúster y que refieren, nos parece que estarían refiriendo a tales temas, ¿los refieren efectivamente o no? Entonces, listando una tercera variable, que a veces puede ser la categoría que el propio Web of Science te da, un Web of Science category, también te da un subject, tiene una cierta clasificación de los papers en función de las revistas en general donde fueron publicados, también se podría usar esa otra, pero nosotros quisimos crear nuestra propia clasificación. Entonces, de alguna manera, a medida que fui usando Cortex para distintos trabajos de investigación, fui agregando distintas cosas. En el trabajo que les voy a mostrar ahora, algo que no aparece, pero que sí usé otras veces y que me parece que para papers puede estar bueno porque dejan los mapas en el apéndice, es que cuando trabajan con procesos que son evolutivos, tienen la opción de no solo presentar los mapas, sino también de presentar lo que se llama el Tubes Layout. Una particularidad que tiene eso es que el Tubes Layout no lo podemos descargar como un PDF, pero podemos hacer una impresión sobre de nuestra pantalla y recortar así la imagen, y el Tubes Layout lo que hace es simplificarnos el contenido de nuestros distintos análisis de red o mapas de red en el tiempo, y mostrarnos cómo los clústeres se conectan o no unos con otros a lo largo del tiempo. Si no lo vieron y si quieren que lo veamos después, recuérdenme después de mi presentación y yo les puedo mostrar cómo lo usé para analizar el contenido de las patentes de Amazon. Lo que les quiero mostrar ahora es un trabajo de investigación que se publicó en la revista PLOS ONE este año, y que, les estoy mostrando cualquier cosa, esperen, muestro, ahí está, y que es un trabajo que hicimos con los colegas que aparecen acá, en la primera diapositiva, que son, Federico Testoni es lingüista, él está haciendo el doctorado en lingüística,
Después Mercedes García Carrillo y Matías Blaustein son biólogos, y ambos ya son doctores en biología. Matías ya es investigador del CONICET, y Mercedes está haciendo un postdoctorado financiado por el CONICET acá en Argentina, y Marc-André Gagnon es canadiense, es especialista en política pública en el área de salud y biomedicina, y lo que hicimos fue hacernos esta gran pregunta de sobre qué hombro se apoya la investigación en salud. Y lo que hicimos fue hacer un metaanálisis, como dice acá el subtítulo, un metaanálisis de la influencia de las grandes farmacéuticas y universidades líderes en las agendas de investigación biomédica mundial y del CONICET. La parte de la agenda biomédica mundial es lo que se publicó en PLOS ONE, y la parte del CONICET es lo que estamos trabajando ahora para otro paper. En cualquier momento que quieran, me paran entre medio de esto. O sea, la idea es que sea también como un taller, y que también si hay algo que no se entiende, sobre todo de Cortex o de cómo lo usamos, que me lo puedan decir. Lo mismo si quizás yo estoy dando cosas por sentadas en algún momento y no se entienden, no saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, un poco esta presentación, a modo también de presentación más general de la investigación, primero les voy a contar muy rápido cuál era nuestra pregunta de investigación, esto que yo les decía de no poner no poner a la metodología por delante de la pregunta de investigación. La metodología aparece a partir de nuestra pregunta de investigación. Contarles un poco el marco de análisis, hacer algunas referencias a la metodología, y me voy a detener sobre todo en los resultados que obtuvimos. Y después los voy a invitar a hacer algunas discusiones al respecto, si nos queda tiempo. Bien, entonces la pregunta de investigación que nos hicimos fue: ¿cuán centrales son los intereses corporativos en la agenda de investigación en salud y biomedicina? ¿Y cómo impactan en agendas de investigación sin vínculos frecuentes con esas empresas, como es el caso del CONICET? En la literatura, y voy rápidamente a eso, en la literatura en general hay muchísimo trabajo que muestra claramente que si, por ejemplo, una farmacéutica financia una investigación, esas investigaciones, por supuesto que no van a decir nada malo sobre las distintas drogas que esas farmacéuticas estén intentando vender, por ejemplo. Entonces, que hay un sesgo en función de quién financia las investigaciones. Y también lo que aparece frecuentemente es una discusión en la literatura académica sobre en qué medida hay un sesgo en las investigaciones cuando hay vínculos con el sector privado. Entonces no es necesariamente financiamiento, pero puede haber un vínculo, un trabajo de investigación conjunto, donde financian ambas instituciones, una privada y una pública, y aparecen discusiones donde acá ya no hay tanto acuerdo en la literatura de si el hecho de trabajar con privados sesga o influencia en la agenda de investigación. En el área de salud y biomedicina es más unánime, pero en las investigaciones más generales sobre este tipo de sesgos aparecen discusiones. Pero en nuestro caso, lo que nos interesaba no era tanto pensar, bueno, y una de las cosas que veíamos es que hay una metodología común en estas investigaciones para mirar si aparece este tipo de sesgos sobre la orientación de las investigaciones, que es que en general se trata de estudios cualitativos y estudios de caso. Entonces lo que queríamos de alguna manera era dar o generar un análisis que nos permitiera dar una respuesta más global, más general, y no solo aportar un nuevo estudio de caso. Y además no solo no queríamos aportar un nuevo estudio de caso, sino que también queríamos ir más allá de quién financia. Es decir, las farmacéuticas pueden ejercer una influencia en la agenda de investigación en salud y biomedicina, incluso de aquellas instituciones que no financian, con las que no se vinculan de manera directa, con las que no tienen un contrato o un vínculo informal. Entonces, en algún sentido la pregunta era ¿hasta dónde llega la influencia de las farmacéuticas? ¿Se mantiene en el margen porque solamente es una influencia directa a través de a quién financian y genera estas discusiones sobre los conflictos de interés, o permea más allá de las instituciones con las que se vincula de forma directa? Y en lo que respecta a las discusiones específicas de cómo esa agenda de investigación global puede ser emulada o no, en qué medida, cuánto decanta en las agendas de investigación de instituciones semiperiféricas o periféricas, ahí partimos, o parte de las discusiones que nos interesaba dar, parte de los debates sobre la dependencia académica.
y la idea de la dependencia académica como una forma de dependencia donde las investigaciones que se realizan en países periféricos o semiperiféricos, por un lado, a nivel de agenda de investigación, adoptan o copian parte de la agenda de investigación central, pero al mismo tiempo hay una suerte de heteronomía donde, por un lado, hay una agenda de investigación que es copiada y que se pierde la autonomía, pero también al mismo tiempo hay una permanencia de ciertos espacios en donde es posible seguir haciendo preguntas de investigación con cierta autonomía de esa agenda de alguna manera impuesta a nivel global. Entonces, en ese marco más general, lo que nos interesaba a nosotros era, como les decía yo recién, preguntarnos hasta dónde llega la influencia de las farmacéuticas. Pero en vez de partir de las farmacéuticas, lo que hicimos fue partir de las publicaciones científicas de las 30 revistas en salud y biomedicina de mayor factor de impacto. Lo que dijimos fue, si queremos mirar a la agenda de investigación a nivel global, y lo que tenemos y en tal caso ver cuánto influyen las farmacéuticas, no podemos empezar asumiendo que las farmacéuticas influyen. Lo que hicimos fue empezar a hacer un ejercicio de reconstrucción de la agenda de investigación en salud y biomedicina a nivel global. Entonces, ¿cómo aproximamos una agenda de investigación global? Bueno, el área de salud y biomedicina está muy influenciada por las revistas de mayor factor de impacto. Si pensamos quién marca la agenda, podemos decir que una manera de aproximarnos a quién marca la agenda en estas disciplinas son las revistas de mayor factor de impacto dentro de la disciplina. Entonces seleccionamos 30, y para esas 30 recopilamos de Web of Science todas las publicaciones disponibles entre 1999 y 2018. Y lo que hicimos fue analizarlo en dos subperíodos, 10 años y 10 años, para tener al menos algún tipo de información sobre la evolución de nuestros resultados, y a la vez, esta primera base que les dije recién es la que analizamos para el paper ya publicado en PLOS ONE, que es un paper de acceso abierto, después les puedo pasar por el chat el link al paper, y a la vez lo que hicimos y en lo que estamos trabajando ahora fue recuperar de Web of Science todas las publicaciones del CONICET. El CONICET en Argentina es como el CONICYT en México, CONACYT en México se llama, si no me equivoco. Toda América Latina tiene nombres medio parecidos. CONICYT es otro y así, pero bueno, es nuestro organismo público de investigación, y que comprende tanto estudiantes de doctorado, postdoctorandos e investigadores de carrera, y también personal de apoyo. Entonces, todo este grupo de personas firma publicaciones con afiliación CONICET, y recuperamos todas las publicaciones del área de salud y biomedicina del CONICET en Web of Science, es decir, no solo los de las 30 revistas, porque podemos decir lo siguiente, podríamos decir, bueno, para publicar en esas 30 revistas, tenés que alinear tu agenda de investigación a lo que esas revistas están publicando. Entonces es lógico que los resultados de las publicaciones del CONICET en esas 30 revistas estén alineados a la agenda de investigación de esas 30 revistas. Por eso no nos quedamos solamente con las publicaciones del CONICET en esas 30 revistas, sino todas las publicaciones del CONICET que están disponibles en Web of Science. Me tomo acá un segundo para discutir algunas cositas de Web of Science. Web of Science es útil por la disciplina que estamos utilizando. Si fuera para ciencias sociales, y la verdad que no lo es, para ver la influencia sobre la agenda de investigación en países semiperiféricos o periféricos, porque se sigue publicando en gran medida en revistas de circulación local o regional, porque se sigue publicando también en gran medida en español, y Web of Science tiene una sobrerepresentación de revistas en inglés. Entonces hay que conocer también el origen de donde vamos a sacar los datos, cuáles son sus limitaciones, qué es lo que nos permite hacer. Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con otra base de datos que se llama Crunchbase, que tiene también información, en este caso sobre empresas, sobre quién financia las empresas, a qué industrias pertenecen. Bueno, esa base también tiene sus propios sesgos, porque tiene subrepresentado, por ejemplo, empresas de China. Entonces, si yo quisiera hacer una investigación sobre China utilizando Cortex, y quisiera justamente analizar, no sé, fusiones y adquisiciones, de qué industrias pertenecen, las adquisiciones que realizan, no sé, Alibaba y Tencent, por ponerle algunos ejemplos de cosas más concretas, quizás Crunchbase no sería la mejor base para hacer ese análisis, porque
no es lo más representativo para mi pregunta de investigación. Pero para nuestra pregunta de investigación encontramos que es al menos suficientemente representativo, porque en el CONICET, en particular, en el área de salud y biomedicina, se siguen los estándares de publicación internacionales, es decir, se publica eminentemente en inglés y se privilegia las revistas que acá llaman normalmente Q1, que son las que están en el cuartil de, podríamos decir, mayor factor de impacto, mejores indicadores en general, bibliométricos, etc. Sería una pregunta. Sí. Y en esa discusión, ¿uno cómo justifica la selección de la base de datos respecto a que se privilegia Scopus o Web of Science por ser conocimiento certificado? Es lo que los principales argumentos. Cuando yo te entiendo que, claro, si uno quiere hacer investigaciones sobre conocimiento en América Latina, pues tendría que ir a otras bases de datos, pero ¿cómo uno justifica ese uso de esas otras bases de datos, además de la pertinencia? Bueno, lo primero, una de las bases de datos que se puede analizar es Google Scholar. También depende mucho de cuál sea tu pregunta de investigación. Si tu pregunta de investigación es, querés que sea lo más abarcativa posible, porque también en este caso nuestra pregunta de investigación es sobre la agenda predominante. Y hay una concepción de que en los distintos campos disciplinares, pero en particular en salud y biomedicina, la agenda de investigación dominante es la que está publicada en las revistas consideradas las mejores de la disciplina. Y discutibles como son los indicadores con los que esto se mide, en esta área en particular, en general se miden con que cuán buena es una revista, es una decisión que se toma en función del factor de impacto. Entonces, para el área de salud y biomedicina, tiene sentido hablar en estos términos. Ahora, si yo quisiera hacer una investigación sobre cómo evoluciona el conocimiento sobre poblaciones indígenas en América Latina, y entonces iría a Google Scholar, no iría ni a Web of Science ni a Scopus. ¿Por qué? Porque se publica en general en los idiomas originales, porque son temáticas que tienen menor circulación en revistas internacionales, y la justificación es esa, viene de la propia pregunta, de que quisiera mapear mucho más a nivel global, o sea, a nivel global no en el sentido geográfico, sino más general, más abarcativo, todas las investigaciones, cómo evolucionan las investigaciones sobre un tema, sin ninguna jerarquía sobre el contenido de esas investigaciones. Ahora, si vos querés decir, no, yo quiero ver cuánto esas investigaciones sobre poblaciones indígenas, que se realizan en países de América Latina, cuánto influyen en la agenda de investigación global de ciencias sociales y humanidades. Bueno, entonces ahí quizás podés ir a Web of Science y buscar las publicaciones, o sea, buscar, no sé, por ejemplo, equipos de investigación que vos sepas que están trabajando esos temas en Web of Science y a ver en dónde publican. Podés buscar palabras claves o instituciones claves en Web of Science y a ver dónde que publican y sobre qué, etc. O sea, como que en cada caso la justificación viene de la pregunta de investigación. No es un problema utilizar bases que no sean ni Web of Science ni Scopus. O sea, mientras la pregunta de investigación es justificada, y de hecho en general es más, podríamos decir, es más aceptable trabajar con, antes también había una de Microsoft, ahora la van a dar de baja, creo que este es el último año que va a estar, pero también había una de Microsoft. Hay un trabajo de investigación hecho por gente de RICIS, que es un consorcio que está vinculado a Cortex, que lo que hicieron fue comparar ventajas y desventajas de Scopus, Web of Science, Google Scholar, creo que el de Microsoft, y no sé si algún otro más. Después lo puedo buscar y se los paso vía Marcela, por ejemplo, y si les interesa. Pero en definitiva, en general, nadie les va a cuestionar el uso de estas bases, salvo para investigaciones, justamente, que son investigaciones que escapan a estas bases. Y, o sea, como que la pregunta de cómo justificar que vas a hacer una investigación en ciencias sociales y que no vas a usar Web of Science y Scopus, es muy como straightforward, o sea, sale muy directo, y más bien sería difícil justificar que vas a usar Web of Science, porque lo que te van a responder es, se sabe que la mayoría de las investigaciones se realizan en idiomas originales y no en las revistas que están en Web of Science, que son revistas de
de las grandes editoriales a nivel global, y están subrepresentadas las revistas locales, las revistas de universidades, etc. Entonces es esa la manera de justificar. Y siempre depende de la pregunta de investigación que tengan. Como yo les decía, en nuestro caso, aún para mirar al CONICET, que es una institución de la Argentina, por la manera en la que el CONICET evalúa a sus investigadores en esta área y cómo los investigadores, por lo tanto, publican en esta área, es representativo mirar Web of Science. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos dos cosas, estas dos de las que yo les venía hablando hace un rato. Por un lado, un análisis de red, donde lo que hicimos fue mirar a la red global de producción de conocimiento en salud y biomedicina, y tratar de ver en estos dos periodos quiénes son las instituciones más influyentes en esa agenda. Como yo les decía hace un rato, cuando tuvimos que depurar la base, teníamos arriba de 60.000 instituciones en un primer momento. Después se fue achicando a medida que fuimos depurando y unificando, pero siguió siendo una base muy, muy grande. Entonces, mapear todas las instituciones no solo es ilegible, sino que pierde sentido en relación a nuestra pregunta. Nuestra pregunta es ¿quién marca la agenda? Nuestra primera parte de la pregunta es ¿quién marca la agenda? Y quienes marcan la agenda, lo que dijimos fue, van a ser quienes más frecuentemente publiquen con otras organizaciones en estas revistas. Y la segunda parte fue de qué se trata esa agenda, cómo analizar el contenido de la agenda, tanto global como la del CONICET. Y para eso lo que hicimos fue un análisis lexicográfico, utilizamos la función de term extraction, hicimos un curado de ese listado, una clasificación, y después hicimos análisis de red con esos términos, a ver qué términos aparecen junto a otros. Les voy a mostrar los resultados, y si les parece podemos ir charlando a partir de cada uno. Acá yo ahora voy a hacer algunos zooms para que puedan ver un poco más. Lo primero que hicimos fue ver, mapeamos en este trabajo en particular a las 200 organizaciones que copublican más frecuentemente en nuestro corpus. Tenemos acá varias cosas para decir. La primera es, otra pregunta que puede surgir es ¿por qué 200? ¿Por qué no 150? ¿Por qué no 250? Y ahí la clave es hacer también los mapas para 150, para 250, etc. Y mirar cómo cambian los resultados. Y tener una certeza o unas bajo la manga para decir, bueno, hice mapas para menos o más instituciones y los resultados no cambian significativamente. Igual, digo, yo muchas veces todas estas preguntas ni siquiera se las hacen los evaluadores. Cuando depende, yo les puedo contar después más en detalle. En algunos casos, realmente no me hicieron ninguna pregunta sobre el análisis. En el caso del paper de +1, sí. Ahí fue donde más yo tuve que desarrollar la explicación de toda la metodología que yo había estado utilizando, y que más tiempo nos llevó toda la escritura de la metodología. Entonces, en donde está más completo cómo yo utilizo esta metodología es sin duda en el paper de +1, pero en los otros papers que fueron de revistas más de ciencias sociales, ahí quizás las preguntas venían desde otro lado. Esta es una metodología bastante nueva, sobre todo cuando salimos del campo de la cientometría. En el sentido de, yo no hago cientometría, yo no miro cómo evoluciona un campo de investigación en el tiempo. Yo tengo preguntas de economía política que respondo a partir de utilizar análisis de redes, minería de datos, etc. Entonces, en general, los evaluadores de mis papers no conocen estas metodologías. Están acostumbrados, qué sé yo, a leer desde estadística descriptiva hasta econometría, pero no, ven este mapa y no entienden nada. Entonces, bueno, pero ¿cómo me decís que tal se vincula con tal? Por ejemplo, una cosa que seguramente vieron de Cortex es que Cortex jerarquiza los vínculos. Que acá tengamos una cierta cantidad de rayitas y no otra, es porque ponemos un máximo, o un piso de vínculo, o un máximo de segmentos que van a conectar nodos. Entonces, no significa que esta institución no publique con esta otra de acá. Para empezar, porque esto es una red y puede pasar que siempre copublican junto con otra que está mediando. Pero aún si estuvieran muy lejos, puede pasar que también tengan papers en conjunto, solamente que los vínculos son los más fuertes, y esto depende de cuál sea también el algoritmo que estemos utilizando para el armado de los clústeres y para el
el establecimiento de los vínculos entre los nodos, que en este caso son organizaciones. Yo en general utilizo para actores, para organizaciones, chi cuadrado, porque a mí me interesa que me sobrejerarquice, es decir, que me muestre como más fuertes los vínculos que son más intensos, que priorice los vínculos intensos, los vínculos más institucionalizados. Esto tiene que ver directamente con mis preguntas de investigación y con mi marco conceptual. Mi marco conceptual, yo distingo entre asociaciones ocasionales para la producción de conocimiento, que llamo circuitos de innovación. Es un encuentro entre distintas organizaciones, en general planificado por una gran corporación, una empresa dominante, que yo llamo monopolios intelectuales, y que se organiza por una única vez. Ahora, cuando un monopolio intelectual de manera constante acude a ciertas instituciones, por ejemplo, cuando Google permanentemente escribe papers y tiene vínculos académicos y demás con el MIT, bueno, ahí ya va más allá de un circuito de innovación, se vuelve una relación institucionalizada, establecida, que perdura en el tiempo, que no se explica por un vínculo en particular, sino que se explica como un continuo, y esa institución podemos empezar a considerarla como que es parte del sistema de innovación corporativo de Google. Entonces, por eso a mí me interesa ver quiénes son las instituciones que participan de ese sistema de innovación, no las que ocasionalmente tuvieron un vínculo, sino las que tienen un vínculo establecido, institucionalizado, etc. Y por eso uso chi cuadrado. Entonces depende de cuál es la pregunta que estamos haciéndonos en cada caso. Y en general uso chi cuadrado porque también muestra, es un tipo de algoritmo que los vínculos que nos muestra son vínculos reales. No establece vínculos por contexto, como la opción de distributional, que saca vínculos en contexto. Si la sal y la pimienta en general aparecen en las mismas recetas, o por ejemplo si la sal aparece en muchas recetas con el aceite, y la sal aparece en muchas recetas con la pimienta, al aceite y a la pimienta les va a mostrar un vínculo, pero ese vínculo puede no ser real, sino simplemente por contexto entiende que algo que parece mucho con un tercer algo y otro algo que parece mucho con ese tercer algo van a estar conectados. Yo no quiero ese tipo de conexiones, porque en este caso yo quiero mirar los vínculos reales entre organizaciones. Entonces, eso también influye en cuál es la elección que yo haga de cada una de las determinaciones metodológicas que le tenemos que ir indicando a Cortex para que arme los mapas. En términos de resultados, les decía, estamos mapeando las 200 organizaciones que copublican más frecuentemente en las 30 revistas de mayor factor de impacto. En rojo, lo que hicimos fue subrayar, y les voy a mostrar acá en esta diapositiva siguiente el segundo periodo, y después voy a pasar a hacerles un zoom sobre esta parte de acá. Lo que hicimos fue, para estos dos mapas, colorear, esto lo hicimos después manualmente, colorear en rojo a las farmacéuticas. Porque lo que encontramos fue que dentro de las organizaciones que publican más frecuente, y les muestro también en el periodo anterior, y ahora volvemos al más actualizado, dentro de las organizaciones que copublican más frecuentemente en las 30 revistas de mayor factor de impacto, aparecen grandes farmacéuticas. Entonces esto para nosotros es una prueba de que las grandes farmacéuticas son actrices claves de la determinación de la agenda de investigación dominante en salud y biomedicina, así como lo son todas las otras instituciones que aparecen en este mapa. Y qué tipo de análisis o cómo vamos mirando esto. Lo primero a señalarles es que en este mapa incluimos una tercera variable, que es el país. ¿Qué países son los más representativos de las organizaciones que pertenecen a cada clúster? Esto es una opción que nos da Cortex, que es de agregar una tercera variable cuando hacemos los mapas, y nos lista el top 3 para cada clúster de esa variable. Pero en este caso, si se fijan sobre todo en este primer mapa, en el segundo, en el mapa actual empieza a ser más cruzado, lo que aparecen es de alguna manera clústeres por países casi. Hay varios clústeres asociados a Estados Unidos eminentemente, y después hay clústeres, por ejemplo un clúster asiático acá de Japón y China, algunos clústeres de países europeos, bastante conectados entre sí, acá otro clúster de países europeos. Después acá sí un clúster más mixto, Reino Unido y China, y lo que se puede ver, tanto manteniendo los mismos criterios para el armado del mapa, tanto para el primer periodo como para el segundo, es cómo se vuelve una red más densa de un periodo a otro.
miren la cantidad de vínculos que tenemos en la segunda red con respecto al primero. Hay una menor cantidad de clústeres, lo cual nos habla también de que se va integrando cada vez más la red, si están más interconectadas las organizaciones. Esto es esperable, es un proceso que es esperable en cualquier disciplina científica, tanto por el desarrollo de las comunicaciones, por los procesos de globalización generales y económicos y específicos también de la producción de conocimiento. Entonces lo que encontramos a nivel general es una red cada vez más integrada, pero también encontramos que las grandes farmacéuticas que aparecen, y acá les hago el zoom que les decía, están ocupando posiciones más centrales que de las que ocupaban antes. Y esto lo vemos tanto cuantificando la cantidad de vínculos directos, como también cuantificando la cantidad de clústeres que conectan. Y también utilizamos, esto ya no es con Cortex, es con Gephi, pero Cortex nos permite hacer digamos, extraer las fuentes de datos de los que después subiéndolo a Gephi lo podemos saber rápidamente, medidas de centralidad para tratar de entender si a lo largo del tiempo estas grandes farmacéuticas tienen una posición más preponderante o no, y por qué en la red. Lo que vemos es que efectivamente cada vez se vinculan con más clústeres de forma directa, es decir, que pueden influir sobre las investigaciones que están sucediendo en cada uno de esos clústeres de forma más directa, y que cada vez se vinculan con más instituciones. Y con ella, ¿dónde viene? Ahí está. Y eso es parte de lo que nos permite decir que a lo largo del tiempo las grandes farmacéuticas influyen cada vez más en la determinación de la agenda de investigaciones predominante o dominante en salud y biomedicina. Y obviamente esto lo completamos también con algunas tablas simples, algunas tablas sencillas, listas, es bastante, en general yo se los recomiendo, sobre todo pensando en evaluadores que no conocen tanto estas metodologías, a los que hay que explicarles cómo funciona la red, cómo es que, si vuelvo un segundito para atrás, cómo es que si Roche no está directamente vinculada a tal o cual institución, podemos decir que influye sobre esa institución, y es a través de explicar el sentido que tiene que sea una red, y cómo van los nodos conectándose todos entre sí. Entonces la lista de alguna manera también complementa a la red. ¿Hasta acá algo que quieran preguntar? No. Bueno, yo muy sigo. claro todo. Gracias. Bueno, yo sigo, cualquier cosa me van preguntando. Entonces, como les decía, complementamos con algunas listas. Por ejemplo, es el ranking de instituciones y empresas acorde a su número total de publicaciones en el periodo 1999-2008. Y lo que hicimos también fue mostrar en dónde aparecen la Universidad de Buenos Aires y el CONICET para hacer una comparación también, porque lógicamente cuando miramos la cantidad de papers que publicó Harvard, por ejemplo, decís, wow, me vas a decir que, no sé, que Roche influye, tiene 820 papers y Harvard tiene 12.067. Entonces, sí, por supuesto que Roche influye, sin dudas Harvard influye, quizás podríamos decir más, pero lo que vemos es que cuán interrelacionadas están las organizaciones y cuán homogénea, ahora vamos a ver en un minuto, es la agenda de investigaciones globales en salud y biomedicina, nos hace pensar que realmente no hay una agenda de investigación de Harvard y una de Roche separado. Hay una agenda de investigación única, predominante, que es la misma, y que es compartida tanto por las grandes universidades de élite de los países centrales como por las grandes farmacéuticas. Y que cuando comparamos en qué lugar del ranking de instituciones que publican en estas revistas aparecen instituciones como la Universidad de Buenos Aires o el CONICET, aparecen después de la posición 750, mientras que hay un montón de farmacéuticas que están dentro del top 200. Y como les decía, la segunda parte del trabajo de investigación, todavía dentro incluso de lo que publicamos en PLOS ONE, es analizar el contenido de esta agenda de investigación, de qué trata. Y yo acá, obviamente, en esta presentación no le voy a hacer justicia a el nivel de detalle que, si estuviera alguno de mis compañeros biólogos, podría acercarles a ustedes, pero de todas maneras les puedo contar bastante de cuáles son los resultados centrales que encontramos, y cómo lo hicimos. Como les dije, lo que hicimos fue empezar por una extracción de términos. Hicimos una extracción de términos. La cantidad máxima de términos depende de cómo son las disciplinas. Yo en general prohíbo los monogramas. A mí me gusta trabajar con conceptos, con ideas.
Entonces, no solo los prohíbo para que no me aparezcan y, entonces, o, pero, que son obviamente palabras que filtramos porque no nos dicen nada del contenido de las publicaciones, sino que simplemente son términos que usamos mucho cuando escribimos y ya, sino que lo que me interesa son conceptos. A mí me parece, por ejemplo, en un análisis sobre el contenido de las publicaciones de Amazon, la palabra datos, un montón, me dice mucho menos que si me aparece, por ejemplo, de data storage, data analysis, data processing, data mining, etc. Entonces yo igual puedo hacer un análisis de cuán frecuente es la palabra datos en las publicaciones científicas, o en las patentes de Amazon, pero al mismo tiempo puedo tener una información más rica sobre cuáles son las prioridades de investigación y desarrollo de Amazon a partir de mirar pequeñas frasecitas, multitérminos, no términos de una sola palabra. ¿Cuántos? Ante la duda, mi recomendación es que pongan 5 o 6, porque si no hay palabras, si no hay frases que se repitan muchísimo, que tengan 5 o 6, les quedará una lista donde los multitérminos tengan como máximo 3 palabras juntas, 4, y también puede ser interesante, depende del tipo de investigación que estén haciendo, que hagan distintas pruebas, que hagan una extracción con máximo 3, que hagan una extracción con máximo 5, que hagan una extracción con máximo 2, si quisieran. Y también algunas cosas sobre cómo extraer los términos. Hay una forma, por default, que usa Cortex, que lo que hace es extraer, hacer como un muestreo de toda la base aleatorio, y sobre ese muestreo extraer los términos. Eso es uno de los campos que aparece cuando tienen que elegir cómo van a hacer la extracción de términos, es uno de los que aparece más abajo. Entonces, y lo que nos permite poner es el sample size, el tamaño de la muestra sobre el cual va a hacer la extracción de términos. Yo le pongo un tamaño de muestra que es mayor a la cantidad de registros que tengo. ¿Para qué? Para que vea toda la base. Y no para que me haga una extracción de términos sobre una parte de la base. Por más que le lleva más tiempo a Cortex darme el resultado, a mí me interesa que sea lo más representativa posible esa lista. Después, obviamente, esa lista hay que depurarla. Results show that aparece siempre. Hay una lista que sea de extracción de términos sobre papers que no tenga esa frase como una frase frecuente, porque es una manera típica de escribir que tenemos para presentar los resultados de un paper, por ejemplo. Entonces, va a haber términos que son muy fáciles de borrar y va a haber otros que son más difíciles de borrar. Acuérdense siempre cuál es su pregunta de investigación. Porque, por ejemplo, algo como las estadísticas muestran, uno podría decir, pero me está hablando de que usan estadísticas. Pero si yo estoy analizando una base de datos sobre ciencias de la computación, por supuesto que va a haber estadísticas en todos los papers, por supuesto que va a haber algoritmos en todos los papers, por supuesto. Entonces, ahí es donde es clave darse cuenta, bueno, o por ejemplo, les pongo otro ejemplo muy concreto de esta base, Western Blot. El Western Blot es un método. Es un método como nosotros podríamos decir en ciencias sociales, no sé, hago una estadística descriptiva para empezar a ver algunas cosas de las bases que estoy analizando. Entonces, ese multitérmino hay que borrarlo, porque no me dice nada del contenido de las investigaciones, de qué tratan las investigaciones. Ni siquiera me habla de la orientación de las investigaciones. Investigo cáncer, pero ¿es con una orientación de biología molecular o es con una orientación más de holística y de análisis de condiciones socioambientales que favorecen la emergencia de cáncer? Ese tipo de diferencias sí las dejo en la base, pero si utilizaron el Western Blot u otra técnica para hacer la separación de A con B, a mí, dada mi pregunta de investigación, no me interesa. Entonces, para tener buenos resultados en una extracción de términos, yo les diría 2 consejos. 1, tener muy clara cuál es la pregunta de investigación. 2, que así el paper no incluya gente de otras disciplinas. Si están mirando una disciplina que no es la de ustedes, consultar con gente de esa disciplina. Porque el tipo de input que nos van a brindar, en tanto informantes expertos o claves, va a hacer definitivamente la diferencia. Bien, entonces les cuento un poco lo que encontramos, por ejemplo, en esta primera parte, que es la agenda de investigación global, la de las 30 revistas de mayor factor de impacto, y para el primer periodo, que es 1999-2008. Lo que encontramos, y fíjense que como tercera variable en este caso,
Lo que tenemos es mapeamos unas categorías, que son categorías que fueron creadas por los propios investigadores biólogos que eran parte de la investigación. Ellos clasificaron, como yo les dije más temprano, los términos, y dentro de la clasificación que hicieron, que ahora después en esta presentación va a aparecer en un momento la clasificación, dentro de esa clasificación, para cada clúster, al colocar a la clasificación como tercera variable, lo que nos permitió fue tener una idea también más general y que venga directamente desde el mapa acerca de las temáticas generales de cada uno de esos clústeres. Por ejemplo, este clúster azul, podemos decir rápidamente que trata de cuestiones cardiovasculares, que además incluyen categorías que hacen a métodos y técnicas para hacer modelos humanos, y que también trabaja sobre síndromes metabólicos y diabetes. En cambio, este clúster rojo de acá arriba trata sobre patógenos, también sobre métodos y modelización humana, y trabaja sobre inmunología. Y así para cada uno. Y cuando miramos las palabras adentro del clúster, tenemos un detalle mucho mayor acerca de qué se tratan cada uno de estos clústeres, que los podemos pensar como subcampos disciplinares dentro del área de salud y biomedicina, o subcampos temáticos dentro del área de salud y biomedicina. Y lo que vemos es que la agenda es una agenda que está muy sesgada a, por un lado, investigaciones sobre cáncer y enfermedades cardiovasculares. Acá arriba, miren, aparece cáncer como la temática más repetida de estos dos clústeres, y cuando veamos el periodo más nuevo van a ver que es más así todavía. Cardiovascular es la categoría predominante de este. Perdón, y que sí. ¿Podrías ampliar un poquito la diapo para que podamos ver un poquito mejor? Sí, claro, les muestro, por ejemplo, miren, esto acá aparece ya ampliado. Ahora vamos a ir mirando, si quieren, les voy mostrando partes, que las tengo acá, que eso es más fácil. En este caso, por ejemplo, que tenemos, los vuelvo un segundo para atrás para que vean, les amplío este rectángulo de acá. Y que son más o menos los dos clústeres sobre cáncer. Queda acá un poquito cortado, pero son los dos clústeres sobre cáncer. Y si se fijan, hay categorías que yo misma me hubiera dado cuenta que era sobre cáncer, tumores sólidos, por ejemplo, cáncer de pulmón. Pero hay otras, cáncer y pacientes, pero hay otras categorías que quizás uno no se da cuenta tan fácil o tan rápido que corresponden a cáncer. Entonces, por eso es interesante esta clasificación adicional. Justo el de cáncer, miren, o sea, terapia de radiación también, tratamiento para cáncer, pero por ejemplo, Quality of Life es una categoría bastante genérica. ¿Qué me está diciendo calidad de vida? ¿A qué se refiere? Bueno, acá lo que veo es que se usa mucho en los papers que son sobre cáncer, y que también es un puente con otros clústeres, porque efectivamente refiere a una problemática más general que la asociada a un tipo de patología o de enfermedad en particular. Si hacemos por ejemplo, en el clúster de enfermedades cardiovasculares, también encontramos algunas categorías que son fáciles de identificar como asociadas, como cardiovascular events, blood pressure, coronary heart disease, pero después hay otras que son más difíciles de que nos demos cuenta que corresponden a este tipo de patologías, como physical activity. Puestas en contexto, decimos, claro, tiene que ver, las personas más sedentarias, en general pueden ser personas que desarrollen enfermedades cardiovasculares, mismo también diabetes, etc. Entonces, es ahí donde hay dos partes. El clúster es mucho más útil que la lista, porque nos pone las palabras en contexto. Entonces nos devuelve una imagen mucho más clara acerca del contenido de las investigaciones que estamos mirando, acerca del corpus que estamos mirando. Si yo solo listara las palabras, me resultaría mucho más complejo extraer este tipo de conclusiones. En cambio, cuando estas palabras se ponen todas en relación entre sí, digo, acá tengo un montón de palabras que están refiriendo a cuestiones cardíacas. Y dada la clasificación de estas categorías que hicieron los colegas biólogos en nuestro caso, refuerzo que efectivamente se trata de un clúster que trata eminentemente de este tipo de patologías.
Y la tercera observación del mapa, que vuelvo para atrás a mostrárselos entero, la tercera observación de este mapa son estos clústeres celestes, que refieren ya no a patologías, sino a cómo se investiga en el área de salud y biomedicina. Y se investiga con un predominio muy grande de la biología molecular y celular. Y eso es lo que muestran estos clústeres de acá. Esto es relevante por lo que yo les decía recién. El tipo no se investiga cáncer en general, sino que se investiga a nivel biología molecular y celular el cáncer. Entonces una pregunta de investigación, por ejemplo, sobre cómo en las comunidades que viven cerca de campos que son rociados con glifosato, prevalece más o genera una emergencia de mayor cáncer poblacional, eso queda por fuera de la agenda de investigación. Porque la manera en la que se está investigando es directamente a nivel biología molecular y celular, y no el contexto socioambiental en el que proliferan tales o cuales patologías. Entonces esto nos habla también de cómo es la agenda de investigación en salud y biomedicina. No solo los otros clústeres que eran más claros de, ok, se investiga mucho de cáncer, se investiga mucho de enfermedades cardiovasculares. Algo que se podrían preguntar es, pero las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, ¿no están dentro de los principales factores de muertes a nivel global? Sí, claro, pero no son las únicas. También las enfermedades infecciosas. Y digo, este trabajo nosotros se publicó este año, pero en realidad lo empezamos a hacer en el 2019, o sea, antes de la pandemia. Ahora es claro, un viraje, de hecho una cosa que tenemos pensado hacia adelante, es también mirar cómo cambió la agenda de investigación a partir de la pandemia. Algo que a nosotros nos pasó bastante interesante cuando queríamos publicar este paper, es que las primeras revistas a las que lo mandamos, todas revistas del área de salud y biomedicina, algunas incluso de las top 30 que habíamos analizado, nos contestaban, no es una prioridad ahora para nosotros, estamos publicando prácticamente solo papers sobre coronavirus. Y claro, de pronto era el tema de moda, el tema sobre el que había que publicar investigaciones científicas, pero las investigaciones sobre enfermedades infecciosas, sobre distintas enfermedades de transmisión zoonótica, etcétera, estaba completamente marginada de la agenda de investigación, y cada vez más. Porque de hecho, los clústeres correspondientes al periodo más nuevo son menos clústeres, y es mucho más claro todavía, con un gran clúster sobre biología molecular y celular, que predomina exclusivamente esta forma de aproximación a los problemas de salud y biomedicina, y que predominan también, por un lado, el cáncer, y por el otro lado, las enfermedades cardiovasculares, y que no hay nada más en la agenda de investigaciones global dominante. ¿Significa esto que no se investiga sobre nada más en salud y biomedicina? No, para nada. Otra vez, la pregunta de investigación es cuál es la agenda dominante en salud y biomedicina, y la aproximamos mirando a los papers publicados en las revistas de mayor factor de impacto. Lo que estamos diciendo es que quienes marcan la agenda son un grupo pequeño de universidades, grandes farmacéuticas, y que esa agenda que marcan es una agenda muy sesgada, que no representa lo que podríamos pensar una agenda integral de prioridades para la población en su conjunto. Les decía hace un rato que después también les iba a mostrar la clasificación, esta clasificación que hicieron de los términos que fuimos sacando o sea, esa primera, nuestra extracción de términos dio como resultado, una vez que la depuramos y demás, una cantidad de términos, más de 500, ahora no me acuerdo exacto, porque sé que sacamos 1000, pero borramos muchos, y ahora no me acuerdo exacto con cuántos nos quedamos. Esos los clasificaron en estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos son 20 categorías, y entonces hicimos un listado también de estas grandes categorías, cuánto aparecen asociadas a los papers de nuestra base. Y acá es donde vemos que aparecen estas categorías por ejemplo, la de métodos, bastante esperable, en 10.000 distintos papers. Esto es para el primer periodo, ahora les muestro para el segundo. Nuestra base en total tenía más de 100.000 publicaciones, y más o menos distribuidas de manera bastante pareja entre un periodo y otro. Entonces lo que tenemos es, por ejemplo, unos casi 10.000 papers sobre métodos, técnicas y modelos en humanos, pero ya inmediatamente después 8.000 papers sobre cuestiones de biología molecular. Después aparece cáncer y tumores en 6.831 papers, cuestiones moleculares de estructura química y de proteínas 5.000 y pico, y así cardiovascular después, etc. Ahora vamos
a ver rápido el otro periodo, esto mismo, cómo aparecen más papers todavía en los temas sobre los cuales les hablaba recién, que sesgan o que predominan en la agenda de investigación. Y la pregunta siguiente que nos hicimos fue, y esto ya lo que viene a partir de ahora está fuera del paper de Plus One, es, ok, esta es la agenda dominante, esta es la que marca la cancha, podríamos decir. ¿Cuánto influye esta agenda dominante en las investigaciones de una organización como el CONICET, que como yo les mostraba recién, es la organización número 770 en lista de, listando de la que más papers tiene a la que menos publicados en estas 30 revistas? Es decir, una institución que publica muy poco y tenía menos, ahora no me acuerdo exacto, pero menos de 100 papers publicados en 20 años en esas revistas, lo cual es lógico porque para hacer investigaciones que se logren publicar en esas revistas hay que poner muchísima plata por paper. Yo también he hecho en mis investigaciones mucho trabajo de campo y hablando con investigadores de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, sobre estas áreas, le dicen, y mínimo tenés que tener entre $10.000 y $20.000 para publicar un Nature on Science, disponible solo para ese paper. Bueno, eso es imposible para un investigador de la Universidad de Buenos Aires, donde los subsidios de investigación son en pesos y en montos muy bajos. Entonces no es de extrañarse que nuestras instituciones no estén muy representadas en esas bases. Pero como les dije, lo que hicimos fue mirar todas las publicaciones del CONICET en el área de salud y biomedicina que estaban disponibles en Web of Science. Y lo que hicimos fue encontrar un resultado que va en línea con algunas discusiones dentro del marco de dependencia académica, porque efectivamente vemos de alguna manera una convivencia, no necesariamente pacífica, entre muy fuerte los temas de la agenda global, pero también una supervivencia de temas específicos más propios de preguntas de investigación regionales o locales, o que escapan a esa agenda global. Los que tengo acá marcados, justamente, fíjense, acá arriba tenemos el ejemplo en rojo, y ahora los voy a sumear directamente, si lo ven mejor. Tenemos en rojo, como les decía, un claro clúster alineado a la agenda global, porque es un clúster de cuestiones cardiovasculares. Después tenemos un clúster azul también súper alineado, enfocado principalmente en resaltar que una parte importante de las investigaciones se realiza utilizando como aproximación la biología molecular o celular, pero también, y vuelvo acá si no se pierden, estamos mirando estos dos de arriba, acá abajo tenemos un clúster verde, grande en el primer periodo y se achica en el segundo, ahora se los voy a mostrar, de un clásico tema de investigación local en Argentina, que es la enfermedad de Chagas, con palabras claves directamente vinculadas al Chagas, como el Trypanosoma cruzi. Y algunas otras, y ahora lo interesante, cuando miramos varias cosas sobre la agenda de los últimos 10 años, fíjense que por un lado es una agenda mucho más desperdigada, no está tan integrada como la agenda global, no está tan aunada, tanto, fíjense la cantidad de clústeres, los pocos vínculos entre los clústeres en comparación con lo que era la agenda dominante o global en el segundo periodo, y también con una diversidad temática mayor. Sí. Interrumpí, quería hacer una preguntita. Sí, claro. El clusterizado que hiciste para CONICET y que hiciste para la agenda internacional, ¿tiene los mismos parámetros? ¿Hace falta que tengan los mismos parámetros para poder compararlo o no hace falta? Tiene los mismos parámetros, pero la extracción de términos es propia de cada cluster, de cada corpus. Es decir, para el CONICET hicimos una segunda extracción de términos, no le impusimos los términos de la agenda global, porque sus términos pueden ser diferentes. Lo que sí hicimos fue a esa extracción de términos específica para CONICET, clasificarla con la misma clasificación que habíamos construido para la agenda global. Por eso acá arriba nos van a aparecer los mismos términos, aunque en distinto orden, diferentes, pero de la misma clasificación. Y adentro, en algunos casos reaparecían los términos, en algunos casos donde se utilizan las mismas palabras para referirse a ciertas patologías o a formas de realizar las investigaciones,
Y en otros casos aparecen categorías nuevas, como Trypanosoma cruzi, que está dentro de las categorías que más se repiten en las investigaciones del CONICET, mientras que obviamente no estaba en nuestro listado para la agenda global. Entonces, yo en general sí utilizo los mismos parámetros, pero siempre cada corpus trabajado en sí mismo. Bien, y entonces en esta partecita de acá, fíjense, vamos a explorar un poquito sumiando estos clústeres. Encontramos varias cosas que estaban ausentes de la agenda global y que también hablan no solo de las investigaciones públicas en Argentina, sino también de la matriz productiva de Argentina. Porque fíjense que acá aparece con un clúster propio investigaciones asociadas a la industria alimenticia. Y bueno, o sea, la Argentina, al igual que la gran mayoría de los países de América Latina, su industria está fuertemente traccionada por la industria alimenticia por el peso del sector agropecuario. Entonces, todo lo que tiene que ver con biotecnología, aplicada a alimentos y demás, es una suerte de prioridad local. No es una prioridad de la agenda global, pero en el área de salud y biomedicina pasa a ser una prioridad local. Este clúster que está acá, fíjense, también es uno más específico, que no aparecía en la agenda global, tiene Escherichia coli entre medio, es un clúster de cuestiones de microbiología, pero también de patógenos, y sigue estando el clúster que tiene como un foco en investigaciones sobre el Chagas, aunque es un clúster más pequeño de lo que era en el primer periodo. Pero cambia, hay novedades, y hay novedades también, fíjense, la tercera categoría de acá es Ecology Environmental, que también apunta directamente a todo un conjunto de investigaciones. Argentina es uno de los países pioneros, con Andrés Carrasco, junto con otros investigadores, pioneros en las investigaciones sobre cáncer asociadas al glifosato. Entonces, y eso aparece, de alguna manera, en la agenda de investigación del CONICET como clústeres que no responden a esa agenda global. Entonces conviven, y vuelvo para atrás al mapa, conviven grandes clústeres, es decir, grupos de investigación, de investigadores que están mirando la agenda global y que replican esa agenda global y que toman esa agenda global, con investigadores que tienen una agenda más propia o local. En algunos casos respondiendo potencialmente a necesidades de la industria también, no significa que sean decisiones plenamente autónomas, y en otros casos más vinculados a discusiones sociales o socioambientales. Este es el zoom que les mostraba recién, y acá las categorías, con algunas categorías nuevas que aparecen específicas para el caso de la agenda del CONICET, tanto para el primero como el segundo término. Esto es el periodo, esto es lo mismo que les mostraba para la global, pero ahora para el CONICET. Bueno, y nosotros en el trabajo concluimos con varias cuestiones en el paper de PLOS ONE, por las características también de cómo se publica en las áreas de salud y biomedicina. Ahí estamos más limitados respecto del tipo de discusiones que podemos plantear, pero nuestras preguntas, interrogantes más de fondo, las apuestas más de largo plazo en nuestra línea de investigación, apuntan a las discusiones sobre los vínculos entre las agendas académicas y las grandes empresas, a discutir también sobre la concentración geopolítica. No sé si les llamó la atención cuando mirábamos la agenda global, digo, es parte de lo que esperábamos, pero hay un predominio enorme e indiscutido de un pequeño grupo de países en quienes marcan la agenda global en salud y biomedicina. También el impacto que tiene que predomine la perspectiva de biología celular y molecular. Por ejemplo, yo les hablaba de cómo se margina a nivel global los estudios socioambientales y que piensan a la enfermedad no como un problema de microbiología, sino como un problema de las comunidades, de las especies, de los vínculos en sociedad. Y en cambio lo que prevalece es un foco en la intervención terapéutica. No hay tampoco ningún tipo de término que refiera a prevención, simplemente a cómo tratar las enfermedades. Y después también lo que vemos es un alineamiento relativo, como yo les decía recién, del CONICET a la red global. Algunos clústeres que están homologados o que emulan esa agenda global, y otros clústeres que parecen no estar mirando para nada a cuál es esa agenda global. Y para dejar preguntas así abiertas también, si podemos hablar de reduccionismos, en cómo se piensan los problemas de salud y biomedicina a nivel global,
Si existe también un discurso dominante científico, cómo podemos hacer a través de estas metodologías para dar cuenta de esos discursos dominantes, y cómo podemos hacer también para identificar la emergencia de posibles disputas, y en definitiva, en la vinculación o en la discusión conjunta entre los mapas de la agenda global y el CONICET, si podemos pensar en formas de colonialismo del conocimiento. Bueno, eso es todo de la presentación que tenía. Muchas gracias. Si tienen ganas podemos hablar un rato sobre la presentación, y podemos también, si después queda tiempo, les puedo mostrar también lo que les decía de esta opción del Cubes Layout que les da Cortex, para cuando miramos, por ejemplo, ya en este caso que les mostré, yo tenía 2 periodos. Con 2 periodos es más fácil mostrarlo, y quizás tiene sentido mostrar directamente los mapas en el paper y no dejar en el anexo los mapas, pero cuando tenemos 3, 4, 5 periodos, ¿cómo podemos dar una idea de evolución, de continuidades y discontinuidades en los análisis que estamos haciendo? Este Cubes Layout que nos da Cortex es bastante piola para eso, así que se los puedo mostrar en un ratito. Oye, Cecilia, una pregunta. Sobre estas preguntas al final de la discusión, para entender o estudiar o identificar estos posibles discursos dominantes, ¿utilizarías Cortex también con tal cantidad de artículos, o ya sería otra propuesta con otra metodología, otras herramientas? Yo pienso que sí, que sin duda se puede utilizar Cortex. En general a mí lo que me gusta también, y lo trato de hacer en la medida en que es posible, en algunos casos es más difícil, pero en la medida en que es posible, complementarlo con trabajos de campo. Me parece que nos nutre, como no hay que pensar en una metodología exclusiva para cada pregunta de investigación. En este caso la pregunta era global y tenía sentido mirar solamente con Cortex, pero en otros casos la pregunta puede ser, por ejemplo, entender un sistema de innovación corporativo, ver cuáles son las instituciones centrales, y después ir a hacer entrevistas, y tenemos justificado por qué vamos a hacer entrevistas a esas instituciones, y porque tienen un vínculo del más estrecho con, supónganse, Amazon. Entonces quiero entender qué tipo de vínculo. Tienen un vínculo estrechísimo porque publican todo el tiempo papers, pero sin embargo esta institución no tiene una patente con Amazon. Entonces, ¿qué pasa con esas investigaciones? ¿Quedan después de acceso abierto los resultados? ¿Las patenta Amazon solo? ¿Se las queda Amazon en secreto? Y para saber a quién le tengo que ir a preguntar eso, bueno, tengo como una puerta de entrada, el análisis de Cortex. Les pongo otro ejemplo, en un trabajo de investigación que terminamos ahora hace poco, que está en evaluación en una revista, con otros colegas, sobre Siemens, y por qué Siemens pierde a lo largo del tiempo. Bueno, quizás podría abrir, les voy a mostrar, a ver, yo creo que en el PowerPoint de Siemens también es interesante para mirar el Cubes, o sea, el layout. Les puedo mostrar el de Amazon y el de Siemens. En el de Siemens, mirando 4 periodos, lo que se ve claramente es cómo Siemens abandona una intención de ser también una empresa que desarrolle las TICs, las tecnologías de información y comunicaciones. En algún momento Siemens se propuso, y se sabe, además nosotros después, bueno, recopilamos información adicional para darle sentido a esos resultados que veíamos del Cubes Layout, que en algún momento realizó investigaciones en esas áreas y quiso desarrollar como parte de su negocio un core de investigaciones sobre tecnologías más ubicuas o de propósito general en relación a las TICs. Pero eventualmente abandona esa búsqueda y se centra en tecnologías aplicadas, por ejemplo ahora inteligencia artificial aplicada a sus negocios, y pierde ese análisis más general o de tecnologías de propósito más general, y la vuelve una organización dependiente de las grandes empresas de tecnología digital hoy. Entonces, eso que veíamos nosotros en los mapas, después lo que hicimos fue ir a hacer entrevistas a algunos gerentes de Siemens para verificar, para validar nuestras conclusiones. Entonces, cambia el tipo de trabajo de campo en este caso. En este caso, bueno, teníamos unas conclusiones, pero queremos decir, che, ¿se nos estará pasando algo? ¿Hay algo que no vimos? O entendamos un poco mejor el proceso y ahí lo complementamos con las entrevistas. Entonces, depende siempre de la pregunta de investigación. Lo que yo sí puedo decirles es que en el tipo de preguntas de investigación que en general yo me resulta útil utilizar Cortex para algunas cosas, y después complemento con otras, y tampoco es que publico en todos mis trabajos con Cortex. No sé, hay un trabajo de investigación que publicamos ahora con otros colegas sobre las transformaciones a nivel macroeconómico en los principales países
centrales de Occidente, y cómo, si bien se habla todo el tiempo de financiarización, cambia el tipo de financiarización del 2000 para atrás que del 2000 para adelante, entre otras cosas por la emergencia de monopolios intelectuales, por la emergencia de grandes empresas que manejan activos, porque esas monopolizaciones cambian algunos sentidos de lógicas de variables macroeconómicas. Bueno, y para eso no usamos Cortex. Para eso usamos estadística descriptiva, distintas bases de datos, etc. Entonces depende siempre de la pregunta, pero para mí sí es muy útil. Algo que yo todavía no hice en mis papers, pero que está en mis pendientes de corto plazo, y que es como para un taller de Cortex avanzado, es aprovechar la geolocalización para hacer mapeos de redes globales de producción de conocimiento. La geolocalización, la concentración geográfica en algunas partes del mundo, me parece que es un complemento muy piola, y poder hacerlo de manera bastante sencilla, como provee Cortex, está buenísimo. No tengo ejemplos para mostrarles de eso, porque como les decía, aprendí a hacerlo, hice unos primeros ensayitos de cosas, y después, bueno, el trabajo, esto fue este año, yo ni siquiera me acuerdo, creo que fue este año, pero capaz fue el año pasado. Nada, me hizo que no pudiera dedicarle tiempo, pero eso es otra cosa para señalar que me parece que es para aprovechar de Cortex. Professora, tudo bem? Como me perguntou Ana, penso que foi Ana, sobre las discusiones finales, ustedes tienen que hacer una mediación de la propuesta de tu hipótesis, de tu pregunta de investigação com a pesquisa inicial. Por ejemplo, lo colonialismo del conocimiento en la investigación de producción de farmacéutica en el mundo. Por ejemplo, usted tiene que hacer una mediación para traer para tu campo, tu objeto de pesquisa, de investigación, la centralidad de tu objetivo. ¿Sí? Y sí, sin duda, porque imagínense, hay muchas cosas a considerar también. Hay limitaciones a la hora de descargar información de estas bases. Web of Science te deja descargar de 500 registros. Nosotros descargamos una base de más de 100.000. O sea, este paper, el tiempo que nos llevó, sinceramente no tuvo, o sea, las ideas, y una vez que ya saben usar Cortex, o sea, es poco tiempo, una vez que tenemos la base y está depurada, es todo rapidísimo, pero llegar hasta ahí, el tiempo que lleva descargar de a 500 registros de la base de datos, juntar todo eso, subirlo a Cortex, que no se cuelgue en el medio, porque además yo subo bases desde Argentina, y los servidores están en Francia, así que cuando suben bases pesadas, yo alguna vez he tenido que mandarles a la gente de Cortex por WeTransfer mi base y decirles súbanla a ustedes, o cuando yo vivía en Francia, ir al lugar donde están los servidores y subirlo ahí, para que suba más fácil la base. Después hacer todo el trabajo de limpieza de la base. Entonces hay un trabajo que, y todo eso, la verdad que también nos limita, porque quizás uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no miraste 50 años de tiempo? Porque todavía estaríamos descargando. O sea, me encantaría. Pero, bueno, y ahí es donde también aparecen las asimetrías de acceso al conocimiento, porque yo accedí a Web of Science, porque hice un postdoctorado en Francia, y entonces tengo un acceso a Web of Science de la institución que estuve ahí. Ya ahí hay una asimetría. Acá Argentina, yo nunca hubiera podido acceder a Web of Science. Segunda asimetría, yo accedía de a 500 registros. Los señores del Leiden Institute, que no paran de publicar papers sobre cientometría en todas las mejores revistas, tienen acceso pleno a la base de Web of Science, porque son como sede de Web of Science. Entonces, ellos pueden directamente, si quieren una base de 100.000 registros, se la bajan de una. No como yo, que iba ahí como de 1 a 500, 501 a 1000, 1001 a 1500. Entonces, hay un montón. Entonces, la pregunta de investigación, por supuesto que nos limita. O la tenemos que ir bajando a, bueno, a ver, de esta pregunta más general que tengo, ¿qué voy a poder hacer que encaje en un paper? Hay algo que es re difícil y que es horrible además, la de un paper, una idea. Yo tengo un montón de ideas, ¿por qué tengo que poner una sola en un paper? Y bueno, lamentablemente ese corset, ustedes tienen algo buenísimo, que es que están escribiendo una tesis de doctorado, así que no están tan encorsetados. Pero cuando quieren escribir un paper, hay que
enfocar mucho más y mostrar más claramente cómo están haciendo, cómo están respondiendo a la pregunta, por qué esa pregunta es relevante, por qué esa metodología es relevante para esa pregunta, y por qué no están haciendo lo que en inglés se llama cherry picking, que sería, por ejemplo, ¿por qué estas 30 revistas? Bueno, yo tengo una manera de responder que son las 30 de mayor factor de impacto, porque alguien me podría decir, te agarraste las 30 donde más publican las farmacéuticas, por eso te salió que eran importantes. No, yo agarré las 30 de mayor factor de impacto. En un campo académico donde las formas más discutidas, que desde las ciencias sociales más discutimos sobre cómo se transforma el conocimiento cada vez más como si fuera una mercancía, están más aceptados. Entonces, las revistas con mayor factor de impacto son pocas las personas que cuestionan que esas son las importantes. Y que quieren publicar ahí, que son las que se utilizan para las evaluaciones, para reconocimiento de los investigadores, etc. Entonces ahí ya deslegitimamos cualquier tipo de crítica de que yo hice cherry picking y que por eso me aparecieron las farmacéuticas. De hecho, al principio, una de las evaluadoras del paper de Plus One, que no conocía la metodología, decía, bueno, pero ustedes eligieron estas farmacéuticas, ¿por qué no otras? Decíamos, no elegimos estas farmacéuticas. Estas son las que aparecieron dentro de las 200 instituciones que más publican papers. Entonces es también el ejercicio de ser lo más claros posibles en cómo es la metodología y en que los resultados del mapa nosotros no elegimos ni cuáles son las instituciones, ni cuáles son los términos que aparecen, ni por qué unos términos van con otros y no con otros, etc. Y bueno, y después también tenemos, como les decía recién, la limitación de a qué podemos acceder. Yo puedo tener unas preguntas increíbles de investigación, pero si yo no accedo a las bases de datos para descargar y armar los corpus, estoy limitada. Yo tengo acá, les voy a pasar por el chat antes de que me olvide, porque me lo tengo puesto como acá. Les voy a pasar un link de algo muy útil, que RISIS, que es el proyecto que yo les mencionaba recién, que tiene ese paper que yo también les decía que compara Web of Science con Scopus y con otras bases, tiene acceso a algunas bases de datos y provee acceso, incluido Web of Science, a investigadores académicos, y lo único que tienen que hacer, al menos es lo que dicen en la página, yo nunca les pedí, pero conozco gente de RISIS y no me imagino que sea una mentira. Así que seguramente funcione muy bien y es una buena manera de acceder a algunos datos. Tienen en ese link que yo les pasé qué bases de datos tienen disponibles y comparten acceso a esas bases de datos. Si ustedes les mandan unos párrafos de, para mi tesis estoy trabajando sobre esto y esto, me vendría bien acceder a esta base porque podría recuperar tal y tal cosa, y digan siempre que van a usar Cortex, porque son los mismos y les gusta promocionar Cortex, y que pongan en el agradecimiento que le agradecen a Cortex por la ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, si dicen esas dos cosas, seguro les van a dar acceso, y puede ser una buena manera de tener quizás acceso a algunas bases de datos para, después usen o no Cortex o lo que sea, pero para acceder a las bases. No sé si tienen más preguntas, si quieren que les muestre lo del Tubes que les decía. Voy a ir buscando alguna presentación del paper de Siemens, que les decía, porque es súper claro en la evolución de Siemens la utilidad del Tubes. Tenía abierta una presentación de Amazon para mostrarles, pero me parece que la de Siemens va mejor. Así que Zoom y les comparto nuevamente. Ahí está. No les voy a mostrar todo el paper, porque no nos va a dar el tiempo. Además la presentación está en inglés, pero lo que les quiero mostrar. Bueno, acá están. Ay, no les puedo creer. Sí, acá no pusimos el Tubes, me parece. Pues yo, a ver, sí, creo que no pusimos el Tubes. Porque yo dije que no pongo ya me acuerdo, pero lo voy a encontrar en otro lado. Porque vieron que yo les mostré recién muchos mapas. Y, a ver, y para sintetizar eso, utilizamos, cuando hacemos mapas dinámicos, es decir, no tengo 4 corpus diferentes, tengo un único corpus, y en ese corpus que tengo, acá está, en ese corpus que tengo, que se los voy a compartir ahora,
pido hacer network mapping dinámico y determino en cuántos periodos lo divido. Y básicamente acá tenemos 4, pero estos 4 en realidad lo que hicimos fue probar con 3, probar con 4, probar con 5. Vimos que los resultados no cambiaban y que eran más claros si dividíamos en 4. Entonces, eso lo explicamos en el paper, que probamos también con más y menos, que los resultados no se alteran significativamente y que son mucho más claros utilizando una división en 4 periodos. Cuando dividimos en periodos, los periodos pueden ser regulares en función de la cantidad, en este caso son patentes. Puede ser 4 periodos en los que, si yo tengo 1000 patentes, cada periodo tenga 250 patentes, o si yo tengo 10 años, si quiero dividir en 2 periodos, tengo 5 años y 5 años. O si tengo 12 años y quiero dividir en 4 periodos, tengo 3 años, 3 años, 3 años, 3 años. Entonces puede ser homogéneo en función de la división temporal, o puede ser homogéneo o regular en función de la cantidad de registros que quedan comprendidos dentro de cada periodo. En este caso, nosotros elegimos homogeneidad en función de cantidad de registros. Y los periodos, por eso quedan determinados como periodos que, yo creo que en el anterior, a ver, tendrían que estar acá. Bueno, no sé, no, creo que acá no están. Bueno, esto es porque complementamos también con la información de CompuStat de la empresa, que no me interesa mostrárselas ahora. Bueno, 4 periodos. Esto es lo que se llama el Cubes Layout. Entonces, cada uno de estos periodos, cada una de estas filas con rectángulos, corresponden a un mapa, con los que les mostraba recién, con las burbujitas, con los clusters. Hay 4 mapas, y una manera de presentar esta información resumida es a través de este gráfico que se llama Cubes Layout. Entonces ¿y por qué Cubes? ¿Por qué tubo? Porque conectan los clústeres que refieren a lo mismo a lo largo del tiempo. Fíjense, este clúster violeta se continúa y pasa a ser más importante en el segundo periodo, después se hace más chico en el tercero y prácticamente desaparece en el cuarto. Este clúster amarillo más o menos se mantiene en su importancia entre el segundo y tercer periodo, había crecido un poco del primero al segundo, y se vuelve más importante en el último. Este clúster no tiene continuidad. Son investigaciones, entre otras cosas, sobre semiconductores, una tecnología básica de las TIC, fundamental a prácticamente todos los aparatos electrónicos que tenemos, alrededor nuestro y donde quieran. Siemens, en algún momento, nosotros esto lo analizábamos del 98 al 2017, acá por cómo lo presentan no queda tan claro el comienzo y el fin de cada periodo, y por eso es que quería buscarlo a ver si estaba en el PowerPoint, porque no me acuerdo, pero justamente por esto, porque no son divisiones homogéneas en cantidad de años. Creo que la primera, y se ve así, es bastante larga, y por qué empieza antes de los 90, es porque estas son las patentes otorgadas a Siemens entre el 98 y el 2017, pero lo que dibujamos es el periodo, es en fechas de aplicación, cuando Siemens aplicó a estas patentes. Por eso hay algunas que las aplicó antes de 1990. Entonces el primer periodo, si no me equivoco, termina en el 90 y pico, después viene el segundo, después viene el tercero, y el último son pocos años al final. Y como les decía, este clúster rojo no tiene continuidad en el tiempo. Entonces ya nos muestra que había una prioridad de investigaciones, una prioridad de innovaciones en Siemens que se discontinúa a lo largo del tiempo. Este clúster, que es también es sobre investigaciones en telecomunicaciones, fíjense que en algún momento tiene más importancia, pero después prácticamente desaparece. Esto que yo les decía recién, de que Siemens en el tiempo abandona una intención de desarrollar tecnología que sea más de propósito general en relación a las TIC, y pasa a concentrarse en desarrollar tecnología aplicada a sus 3 ámbitos de negocio. Lo que tiene que ver con maquinaria o equipamiento médico inteligente, y acá fíjense, este clúster está identificado como Image Quality and Image Data. Después hay otro foco de negocio de Siemens que tiene que ver con la parte, miren acá, de turbinas y motores y etcétera, y también creo que es de energía eléctrica. Entonces está muy en línea con los negocios
con las industrias en las que directamente participa Siemens en aplicaciones más específicas y abandone esa búsqueda de tecnologías más generales. Si se preguntan, bueno, ya les expliqué que cada rectángulo es un clúster. La cantidad, si el clúster pasa a estar representado por una mayor cantidad de patentes, va a ser más larguito, entonces acá hay menos patentes que acá. Y las palabras que aparecen asociadas a cada clúster, si ustedes ya estuvieron jugando un poco con Cortex, van a ver que Cortex a cada clúster lo identifica con 2 nodos. Le pone el título al clúster de los 2 nodos que tienen mayor frecuencia. Entonces, de alguna manera, es otra forma de identificar rápidamente de qué tratan esos clústeres. Entonces acá, cuando miramos los clústeres, en vez de mirar todos los términos, vemos solamente esos 2 más representativos. Pero después, obviamente, complementamos el análisis que podemos hacer de acá con el análisis más detallado de cada mapa, y ver cómo va cambiando el contenido también de los clústeres en el tiempo. Una cosa más para decirles de los cubes, es que la intensidad del gris tiene que ver con cuán parecidos son los clústeres entre un periodo y otro. Entonces, el clúster 1 respecto al 2 del violeta es mucho más parecido que el 2 respecto al 3 en periodos del violeta. Y después el 3 respecto al 4 también vuelven a ser más parecidos. ¿Parecidos en qué sentido? En que los nodos que lo integran hay más nodos repetidos entre un clúster y en otro, entre el 1 y el 2, y entre el 3 y el 4, que entre el 2 y el 3. Y esto tiene todo el sentido, porque hay cambios en las tecnologías de información y telecomunicaciones, más de propósito general. A principios de los 2000 aparece Internet, aparecen todas las tecnologías de esta segunda fase de la revolución de las TICs. Entonces es lógico que las palabras, estos clústeres son de términos extraídos de las patentes, que aunque las patentes sigan tratando sobre TICs en un sentido muy amplio, en concreto empiezan a aparecer nuevos términos, por ejemplo, inteligencia artificial, que quizás antes no estaban. Pero bueno, esto solo para mostrarles cómo se ve un Cubes layout, y que es una manera de resumir la información de muchos network maps cuando estamos viendo los network mappings en distintos periodos del tiempo. No sé si tienen alguna pregunta más, y si no, si quieren vamos cerrando. Hola Cecilia, se me ocurren un montón de preguntas porque todo lo que contaste me hace mucho sentido para mi propia investigación. Te comento muy sucintamente. Yo estoy investigando sobre filiales de empresas multinacionales que hacen semillas transgénicas en Argentina, sus procesos de innovación. Entonces, lo que contaste al principio de cómo hiciste esa relación entre qué se produce, las producciones científicas y la apropiación por patentes, me parece buenísimo, pero te quería preguntar, en primer lugar, vos dijiste que reconocías los autores de esos papers, a qué instituciones pertenecían, y cómo hacías los links con las farmas, con las empresas. Porque hay muchas publicaciones que los autores son trabajadores de las farmacéuticas. Ellos son directamente. Claro. Claro. Entonces lo que hicimos, por ejemplo, en otro paper, en un paper que yo publiqué, ahora se los paso, les voy a pasar primero que les paso ahora este link, se descarga en el paper de acceso abierto que les presenté en la presentación más larga, pero les voy a pasar otro de farmacéuticas, que es como el paper anterior que yo hice, que es un paper que escribí sola sobre estos temas, y ahí hice mi corpus, lo construí de una manera distinta. Lo que hice fue agarrar a 3 farmacéuticas. ¿Cuáles? Las que más invertían en investigación y desarrollo en los últimos 10 años, o 20 años. Y lo que hice fue buscar en Web of Science todas las publicaciones científicas que tuvieran dentro de Research Institution por ejemplo, si era Roche o cualquiera de todas las empresas de su corporate tree, o sea, de todas las que están abajo de Roche, que en definitiva le pertenecen, o sea, son parte de Roche, pero que no se llaman así, como Genentech y otras más. Entonces, recuperé todas esas publicaciones, y en el caso de Roche tenía un corpus de más o menos 18.000 publicaciones científicas,
y miré con quién copublica de manera más frecuente. Y miré después lo mismo con las patentes. En el paper que les estoy pasando, es el primer paper donde hago eso. También hice lo mismo en otros papers sobre Amazon, sobre Apple. En mi libro también lo hago con otras empresas más. Y después otras cosas que hago, les voy a pasar un paper que publiqué ahora hace poco con otro investigador que ahí lo estoy buscando, y en este paper que publicamos con Lundvall, lo que tiene de interesante es que está usado Cortex, pero no están los mapas, porque es un paper de una discusión conceptual más densa, y entonces lo que hacemos es presentar no mapas, pero después de hacer un análisis con Cortex, lo estoy buscando mientras hablo con ustedes, yo creo que tendría que ser este. Lo que hicimos fue simplemente hacer un análisis de qué porcentaje de las publicaciones científicas de las grandes empresas de alta tecnología tienen coautores de otras organizaciones, y qué porcentaje de las patentes de estas mismas empresas tienen copropietarios, y comparar esos dos datos, y hacer algunas referencias sobre quiénes son las instituciones que más frecuentemente publican con esas instituciones. Entonces hay como distintas cosas para hacer, depende del paper que quieran hacer. De hecho, en el libro que estamos terminando de escribir con Lundvall, en muchísimos capítulos hay inputs que son de Cortex, de análisis con Cortex, por ejemplo, extracción de términos y después listar cuáles son los términos más frecuentes, y hay un solo capítulo en el que mostramos mapas. Entonces depende, en definitiva, cuál sea la pregunta de investigación. El que les pasé ahí, para comparar, por ejemplo, el que les pasé recién último, es sobre las grandes empresas de tecnología, pero, como yo les decía recién, toma información y cosas que salen de Cortex, pero no muestra mapas, y en cambio este mío, que les voy a pasar ahora, es sobre Amazon, sí. En este sí van a ver el TUBES, van a ver un análisis de patentes a partir del TUBES, los network mapping del contenido de las patentes en cada periodo. No lo incluí en el corpus del paper, está en un anexo, y sí incluí un análisis de como el sistema de innovación corporativo. En ese caso solo lo restringí a las 50 instituciones que más publicaban papers con Amazon, digo, para mostrarles que depende de la publicación, a veces puedo trabajar con 200 o puedo trabajar con 50, depende de qué es lo que me interesa mostrar en cada caso. Y en algunas oportunidades a veces no tiene sentido mostrar el mapa de copropiedad de patentes de Amazon, porque no hay mapa, porque compartió 13 patentes en el periodo que yo analicé. Entonces, ¿qué mapa voy a mostrar? No, solo Amazon aparece, y después aparecen individuos que cuando los empezás a buscar en LinkedIn son los empleados de Amazon. Entonces, ¿cuándo usar el mapa? Bueno, con las publicaciones científicas tiene todo el sentido, porque empezamos a ver distintos clústeres y con quién investiga y sobre qué temas, etcétera, y en el caso, o en los contenidos de las investigaciones o de las patentes, sí, pero en el caso de con quién tiene copropiedad de patentes, ahí no. Entonces presento una tablita y hago la discusión, o sea, de comparación entre una cosa y otra. Ok, entonces eran directamente afiliados a la empresa, digamos. Y en ese sentido, yo estuve haciendo entrevistas bueno, básicamente a Bayer y a Corteva, que es Dow y DuPont. Y lo que noté es que eran, o sea, la gente de asuntos regulatorios y de mejoramiento vegetal, muchos venían de una carrera científica, de haber sido investigadores de carrera en CONICET, que en algún momento, al principio de los 2000, ingresan a las empresas. Entonces, ahora estoy pensando como en voz alta, que a veces también se podría rastrear esos pasajes del sistema público al privado, o sea, de esos sujetos. Pero bueno, lo veo igual. Eso lo recontra puedes hacer. Hay algunas investigaciones, yo leí hace poco algunos papers que hacen eso para investigadores que se pasan a Google, por ejemplo, o a Microsoft, y que vienen de universidades. Vos lo podés hacer perfectamente, porque vos lo que tenés es, suponete que vos te recuperás de Web of Science, todas las publicaciones de un periodo de tiempo
de Bayer, Monsanto, o a nivel global, o podés poner 2 filtros, entonces podés poner Bayer, Monsanto y Argentina. No sé cuántas te van a aparecer. Acuérdense que para hacer este tipo de análisis, puede ser que aparezcan pocas. Entonces necesitan un volumen al menos para que tengan 500 publicaciones, como algo mínimo, porque si tenemos 500 publicaciones y en estas áreas hay muchos autores, entonces, porque hay que tener un mínimo también de organizaciones para que después se pueda construir el mapa y que tenga sentido los vínculos. Entonces, quizás no puede ser exclusivo de Argentina y tiene que ser de América Latina. Quizás tienen que ser las publicaciones directamente de Bayer, Monsanto o de Monsanto, en realidad hasta cierta parte del tiempo, porque si haces de Bayer en total te va a aparecer un montón de cosas que no van a tener que ver, por más que la adquirió hace poco, entonces quizás puedes hacerla hasta antes de la fecha de adquisición y concentrarte solamente en Monsanto, y hacer este ejercicio solo para Monsanto, que es la más representativa de todas, y entonces recuperás las publicaciones de Monsanto entre tal y tal periodo, ves con quiénes copublica, ves dónde aparecen instituciones de Argentina, pero también puedes ver quiénes son los autores, o sea, puedes recuperar la lista desde Cortex de los autores de esas publicaciones, y ver de esos autores que son de la empresa, cuáles antes publicaron o sea, cuáles cambiaron de afiliación en el tiempo. Pero eso es como un segundo ejercicio. Una vez que tenés la lista de quiénes son esas personas, buscar a esas personas en Web of Science y ver si antes firmaban con otra afiliación o no. Que lo puedes hacer también, sí, claro. Pero bueno. Sí, totalmente. Desde ya. Mucho Mis trabajo. colegas del paper de PLOS ONE, que son biólogos, trabajan bastante sobre, y están haciendo bastante análisis también, o sea, hacen análisis de mesada y de laboratorio sobre los efectos cancerígenos del glifosato, pero también hicieron una recopilación de la literatura sobre pruebas de distintos efectos cancerígenos del glifosato, y tienen una reconstrucción bastante grande de todo eso. Hay algo muy chiquitito que está referenciado en una parte del paper que les voy a pasar ahora, que es más como un paper político en cierto sentido, que escribimos el año pasado, que es en español, y en una parte de este paper que les paso ahora, hay una seccioncita que es sobre los agrotóxicos y Bayer, Monsanto y demás. Genial. Y además ahora yo también estoy en un proyecto de eso que va a incluir análisis de agrotóxicos y pesticidas y demás, junto con gente de Canadá, con otro de los autores del paper de PLOS ONE y otra gente más, y vamos a usar Cortex. Y lo vamos a usar en parte con bases que vamos a construir a partir de recopilar información periodística. Entonces también pueden construir sus propios corpus, y los pueden subir como CSV. Entonces se construyen su propio corpus supónganse que recuperan de internet una base de datos de tweets, y no tienen en Cortex la extensión tweet, o sea, de cómo se sube una base de twitters, o sea, de tweets de personas. Dicen, ¿qué hago? Listo, ¿no lo puedo usar a Cortex? No, sí, lo pueden subir como CSV, graban el archivo con punto y coma, siempre lo guardan con el UTF-8, creo que es el tipo de guardado del archivo que les pide Cortex para subir los CSV, chequean bien cuál es el separador interno, si dentro de una misma variable tienen varios valores, cuando, por ejemplo, estoy en una base de publicaciones y dentro de autores tengo muchos autores. ¿Cómo es ese separador interno? Si lo tienen que delimitar, también lo tienen que saber para comunicárselo a Cortex cuando suben la base, pero cuando suben el corpus, en vez de poner ISI, que es el de Web of Science, ponen CSV, y yo así subo los de patentes, por ejemplo. Yo tengo un acceso a Derwent Innovation, que es una base de patentes, y me construyo los CSV y subo los CSV para analizar en Cortex con sus parámetros específicos. Y después, si les interesa mucho Cortex, como que quieren aprender más a fondo, yo la mayoría de las cosas las aprendí Cortex. La gente que arma Cortex tiene un curso que este año dieron online. Tengo muchos problemas de fechas, la verdad. Quizás fue el año pasado que lo dieron online, no creo. El año pasado no lo dieron, y este año lo dieron online, me parece.
Y es posible que el año que viene lo vayan a dar online de nuevo, o que se pueda hacer un pedido. Digo, con Matías, pienso que si hay un grupo de gente que tiene interés, podemos hacerles un pedido. La primera vez que yo fui lo dieron en inglés, la segunda aprovecharon que lo podían dar en francés porque todo el mundo que estaba ahí hablaba en francés. Y, fui 3 veces, yo parezco una super fan, pero porque en el último explicaron otras cosas nuevas, y en el primero yo todavía no tenía claro cuáles eran mis preguntas de investigación, entonces como que no lo había podido aprovechar del todo. Entonces mi sugerencia sería eso, que lo mantengan en su cabeza, que quizás ahora no les sirve para nada, pero que recuerden que existe, y entonces después, cuando de pronto en algún momento digan, me vendría bien por un lado, vuelvan a sus notas de estos encuentros que tuvieron, por el otro lado nos pueden escribir haciendo preguntas, y a su vez chequen si está el taller anual, normalmente lo hacen a principios de año, tipo febrero, marzo, y si lo hacen en modalidad virtual el año que viene, o si no lo hacen, quizás pedir si pueden armar uno, seguramente sí, porque los que lo dan además son los que, o sea, parte de los que lo dan son los que arman el código que está por detrás de los botoncitos, digamos. Entonces eso es súper útil. Y Cecilia, tengo otra pregunta más, creo que la última. Ya me voy un poco más de tema, pero también pensando más ampliamente. ¿Es posible en Cortex hacer algo que sea como el mapa como de concentración del mercado? O sea, por estas fusiones que se fueron dando en el tiempo, en particular en lo que yo estoy estudiando, ¿hay alguna manera de visualizarlo? O... Lo que sí podés ver, y que se ve, por ejemplo, en depende mucho de cuál es tu base de datos de la que partís. Lo que sí podés ver, por ejemplo, con las bases de patentes, es la concentración de la propiedad del conocimiento. Porque como las patentes, cuando una empresa compra a otra, le compra las patentes. Claro. O sea, parte, no es que se las compra aparte, pero dentro del precio que paga por la adquisición, están los activos intangibles. Dentro de esos están las patentes. Y entonces lo que ves, lo pueden ver en les digo exacto, el primer documento adjunto que les pasé, es decir, no el paper de +1, el que está más abajo, es justamente cómo los mapas de copropiedad de patentes tienen distintos clústeres porque están asociados a la empresa que en algún momento compró tal o cual farmacéutica. Entonces el nodo central es una empresa que fue adquirida, y alrededor aparecen otros nodos con nombres de individuos que eran seguramente empleados de esa farmacéutica. Entonces ahí podés ver lo que podés ver es un proceso como de concentración de conocimiento desde ese lado. Eso sí lo puedes ver, porque rastreas y decís, mira, Monsanto, cuando se compró tal o cual empresa, o Bayer, cuando se compró Monsanto, si vos mirás las patentes de Bayer y las mapeás como un mapa de red, vas a ver un clúster enorme que va a estar asociado a Monsanto. Entonces, eso sí puedes ver. En concentración de mercado, vos tendrías que en realidad, o sea, yo te diría que en realidad lo que tenés que ver es si hay, qué sé yo, un estatista o algunas de esas consultoras, información sobre el mercado de agrotóxicos, de agroquímicos, ¿no? Y cómo eso va cambiando en el tiempo. Entonces ahí, con un grafiquito de torta, que de pronto no necesitas Cortex para eso. Pero si lo que querés mirar es concentración de conocimiento, esa puede ser una manera también. Lo que yo te decía recién, de que lo ves en el de la farmacéutica. Genial. Muchas gracias, Cecilia. De nada. Professora Cecília, uma questão que creio ser muito interessante para nós outros, a linguagem que se usa nas mais variadas instâncias de países da América Latina. Usted falou agora sobre agrotóxicos e agroquímicos. Em Brasil, o câmbio da legislação transformou para defensivos agrícolas. Não defendem nada, pero protegem o agronegócio. ¿Sí? Entonces, esta questão de... perdona-me que minha câmera está cerrada. Essa questão de trato de las palavras claves, de la linguagem
es também muito importante por conta da polissemia de los términos, né? Em que nós outros podemos intervir ou inferir em uma determinada questão ou discussão. ¿Sí? Totalmente, totalmente lo que decís, Roberto, o sea, pero 100% de acuerdo, y Cortex sí nos permite, por ejemplo, hacer análisis del discurso haciendo minería de los datos. Entonces podemos armar bases de datos propias que suban, por ejemplo, contenidos de política pública, los textos de la política pública y cómo evolucionan en el tiempo y cuáles son las palabras que son las más frecuentes en un momento del tiempo y cómo eso va cambiando a lo largo del tiempo. Digo, pues, o sea, hay que ser creativos también a la hora de cómo definir nuestro corpus. No solo valernos, quizás para los primeros ejercicios es más fácil valerse de los corpus que ya existen, pero hay preguntas de investigación, tanto como yo les decía, recuperar cosas de internet, como agarrar planes de política de CIT de 10 países distintos de América Latina y ver un mismo tema, cómo lo tratan, cuáles son las palabras que aparecen más frecuentes en unos planes versus otros. Nos permite también empezar a hacer otro tipo de análisis que quizás al principio decimos, uy, es re obvio que, no sé, esto que dice Robert, es re obvio que qué categorías se usan por detrás, nos están diciendo si la política favorece, a quién favorece la política o qué cosas no nos están diciendo, y entonces hacer análisis del discurso de esta manera, con minería de datos, nos permite también analizar grandes volúmenes de datos, porque esto mismo lo podemos hacer, podría decir, bueno, me pongo a leer las políticas y me doy cuenta, pero si queremos analizar un corpus de 200, 300, de 300 documentos de política pública, y bueno, ahí ya es más complicado ponernos a leerlos todos y hacer un análisis estadístico de qué términos se usan más o menos. Bueno, me parece que ya son casi 3:30, así que les libero de mi parte, no sé, Matías, Marcela, si quieren tomar de nuevo la palabra para cerrar, y bueno, muchas gracias a todos por participar, por las preguntas. No, Muchas pues gracias. primero, muchas gracias a todas y todos por su asistencia, participación, aguante el día de hoy que fue largo, a Cecilia también por haber aceptado estar aquí, a Matías por la coordinación también del taller, y vamos a la grabación, les comentaba para algunos que habían preguntado si va a estar disponible. Sí, yo creo que en algunos días, unas semanitas, en lo que se hacen nada más cuestiones mínimas de edición, les avisaremos dónde podrán consultarla, ¿no? Para que puedan ver lo que se expuso. Bueno, finalmente yo nada más quería hacer un anuncio parroquial, porque justamente con Cecilia vamos a tener el 6 de septiembre a las 13 horas, hora de Ciudad de México, la presentación de su más reciente libro. Lo voy a poner en el chat por si les interesa, ¿no? Pues nos puedan acompañar por el canal de YouTube de la UNAM. Y bueno, seguimos en comunicación. Cualquier cosa nos pueden escribir por correo, al correo de Socite, y ahí les pasamos los datos de Cecilia, los de Matías los tienen todos, ¿no? Entonces podemos seguir en comunicación, y pues esta es la idea, que empecemos a hacer intercambios más frecuentes. Muchísimas gracias, Ceci y Matías. Matías, no sé si quieres agregar algo. No, muchas gracias, Cecilia. La verdad se cumplió al pie de la letra la intuición y la expectativa que teníamos, porque sí ha sido sumamente interesante, y es eso que has logrado hacer, de sacarle el jugo a la herramienta y de poder compartirlo. Eso es fantástico, y creo que va a inspirar a muchos de los aquí presentes a animarse. Así que justamente porque queremos saber qué hacen, queremos saber cómo les va, y queremos también aprender con ustedes, queremos seguir en contacto. Así que vamos a buscar formas, con el apoyo de Socite, para encontrar soportes. Ahí ya armamos un pequeño grupito de Telegram, y ya nos estaremos poniendo creativos para que todo esto que hemos armado no se pierda, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, abrazo, y seguimos en contacto. Gracias, buenas tardes a todos. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias.